Tertulias en sintonía. Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. En la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío. En la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva. Las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal. Sincronía de pensamientos y emociones, armonía que transforma realidades. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. nievesmartinez.com.mx. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenido a tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok. Bienvenidos a todos los que se van sumando y a todos los que se sumarán después. Es un placer siempre compartir con todos ustedes y el día de hoy en una tertulia en sintonía más con nuestro querido amigo Carlos Costa, que está en África, ya lo saben, y que realmente está con nosotros trayéndonos siempre información súper poderosa. Y hoy nos va a hablar de algo muy sutil, muy lindo, muy hermoso: balnearios, aguas y océanos. ¿A qué se referirá Carlos con todo esto? Vamos a darle la más cordial bienvenida. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Hello. Muy bien, Nieves. ¿No te oigo? ¿Me oyes? Ahora. ¿No? Ahora sí. A ¿Me ver. oyes? Sí. Sí, tengo el micro puesto. Sí. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, Muy ahora bien. sí. Pues sí, estoy muy bien. Estoy muy bien aquí en África, a punto de pegar un saltito de nuevo para Europa. Breve, voy a estar unos días allí. Y reiniciando una expedición luego hacia el sur, por el Océano Atlántico, por la costa, claro. Y luego nos adentraremos en el desierto del Sahara. Y bueno, vamos a hacer allí, tener una experiencia, un grupito. Y bueno, hasta nuestro balneario que tenemos aquí. En el camino tocamos dos balnearios. Uno está en un oasis y otro está, es un balneario propiamente de aguas termales. Y luego hay un par de sitios donde sí nos disfrutaremos de las aguas oceánicas, de lugares muy especiales, muy mágicos, con orígenes volcánicos, en fin, es una buena mezcla de hacer turismo, entre comillas, ¿verdad? Y donde tenemos un viaje iniciático, como es la vida, ¿no? Bueno, la vida en realidad es un viaje iniciático, desde que nacemos, desde la primera respiración hasta la última exhalación. Y por fin llegaremos también a nuestro balneario de Art Oasis, aquí en Senegal, que es un balneario que ya tenemos en marcha hace muchos años. Luego, por el tema de la plan Idemia, pues tuvimos que amainar, cerrar y tomar un descanso bastante prolongado. Y bueno, ya hemos reiniciado y estamos en ello. Y bueno, esto nos sirve también un poquito como preámbulo para hablar de los balnearios y de las aguas oceánicas. ¿Qué significa este tema? Cuéntanos, ¿qué significa para ti el agua como conciencia viva? ¿Y qué significa hablar de este tema tan profundo como son los balnearios? Pero bueno, en fin,
todas las aguas oceánicas y demás. Cuéntanos. Vale, en un mundo industrializado donde el agua se embotella, donde el agua es H2O de mineralización baja, etcétera, etcétera, pues casi es un agua desestructurada, como el azúcar blanco o la harina blanca, es decir, que sin esencia, sin estructura, sin geometría sagrada. Entonces, el agua, evidentemente, el agua es el universo, es agua, es un plasma de agua. Se dice que el ser humano pues, es un 70% de agua, pero no es H2O, es un agua estructurada, es un agua con conciencia, es un agua con memoria, con lo cual yo mi forma de ser activista es poner en acción aquello con lo cual yo vibro y aquello con lo cual yo tengo, este ser llamado Carlos, estructurado como Carlos, pues se siente bien y puede hacer un valor añadido. No puedo hacer un valor añadido en aquello que desconozco, sino en aquello en lo que yo vibro y conozco y he experimentado, pues sí puedo y debo y creo, no, estoy convencido que es mi misión, ¿no? Como cada quien tiene su propia misión. Ajá. Porque si somos únicos en el universo, si no hay dos Nieves Martínez, no hay dos Carlos Costa, ni hay dos de los que nos están viendo o nos están ahora escuchando o viendo a través de las ondas, pues también nuestra misión aquí es única. No hay nadie que haga las cosas exactamente como tú. Con lo cual, si uno pone conciencia, lo que hace le gusta, pues estoy convencido que esa es la misión y es lo que da sentido al tiempo que estamos aquí. Pasamos más allá de ser el Homo sapiens, a ser un ser que está unido a la fuente y a la divinidad de una forma muy exclusiva y única. Entonces, Claro. para mí el agua es todo, pero no como H2O, ¿no? Como eso que está embotellado o eso simplemente que fluye por el río, sino se acerca más a lo que sería pues el plasma marino, el agua de mar, el agua oceánica. Entonces es como yo lo veo y como yo lo siento. Bien interesante esta parte. ¿Y crees que las aguas del planeta, Carlos, bajo tu visión, guardan memorias? ¿Qué tipo de memorias serían en este Claro. caso? Hombre, las memorias son las que nos estructuran, es decir, en la experiencia nuestra de cada ser humano, en nuestro ADN, toda nuestra experiencia vital, es el agua la que guarda memoria, es el agua que se estructura en base a esas experiencias y la que lo sella, lo firma y lo transmite a nuestro ADN. Agua hay en los minerales, agua hay en las piedras, hay agua en los minerales, en el plástico, en el petróleo. Lo que pasa es que es un agua estructurada, no es un agua, como te digo, químicamente fría, anodina, insípida y sin memoria, por supuesto. Claro. Nosotros somos 78% Y eso es agua, algo, entonces, efectivamente, evidentemente, pero no es el agua que bebemos, ni uh-huh, siquiera es el agua que bebemos. De claro, hecho, hay una gran contradicción. Fíjate que desde hace bien pocos años que se agua embotellada. Es agua muerta, simplemente es como el agua destilada prácticamente, casi, ¿no? Como un agua destilada que no ni alimenta, ni lubrica, ni es fácil de estructurar. O sea, te estructura mucho más el agua del mar, ¿verdad? Porque es un agua estructurada, llena de vida, que ella misma tiene un grado de conciencia y de memoria. De hecho, se ha demostrado, por ejemplo, la homeopatía se basa precisamente en la memoria del agua, ¿no?
porque es una dilución, ¿no? Al 0,1%, al 0,2% de la energía y la información que contienen flores y plantas o elementos, ¿verdad? Porque también dentro de la homeopatía hay elementos. Entonces, claro, desde el punto de vista cientificista, que es la religión de esta era industrial, pues para ellos no tiene sentido, porque para ellos solo es aquello que son grandes cantidades y que produce lucro y beneficios. Entonces eso para ellos es lo real. Sin embargo, lo real está más allá de lo que somos, ¿no? Porque si yo ahora mismo analizo el agua que soy yo, ese 78-80% no es H2O. Claro. Se Es bien manifiesta de importante. una forma líquida, pero no es H2O. Va mucho más allá de un H2O. Estructuralmente, energéticamente, físicamente y cuánticamente, mucho más rico. Claro. ¿Qué diferencias energéticas tú crees que existen entre un río, un océano, un balneario, unas aguas termales? ¿Qué diferencias energéticas encontrarías tú hablando de cada uno de estos lugares? ¿Hay alguna o no la Muy hay? bien. Buena pregunta. Bueno, hay un común denominador, ¿verdad? El cual nosotros denominamos aguas, ¿vale? Pero hay aguas como la placenta, hay aguas espermáticas, hay aguas oceánicas, hay aguas fluviales, hay aguas residuales, hay aguas amarillas como la orina, hay mucho tipo de aguas, ¿verdad? Y con lo cual, sí hay un común denominador líquido y acuático, ¿verdad? La diferencia es la vibración, la frecuencia vibratoria. No es lo mismo un agua termal que viene con su azufre, que viene con el contacto de la energía telúrica, que el agua de la lluvia, que contiene ozono y que contiene elementos como iones negativos, etcétera, etcétera. O el agua del río, ¿no? Que fluye, que tiene esa virtud de fluir y nunca te bañarás en el mismo río, ni nadarás en el mismo océano. Sin embargo, nuestras aguas y las aguas que bebemos son aguas que llevan aquí millones y millones de años. O sea, cuando tú te estás bebiendo un vaso de agua simple, hasta el de la botella, es un agua que lleva aquí ¿cuántos millones y millones de años? Y ha pasado por cuántos cuerpos, o por cuántas plantas, o por cuántas nubes. Es decir, que ese común denominador que une a las aguas, en general, ¿verdad? Es perenne y eterno. Con lo cual, esa eternidad y esa perennidad, y valga la palabra, tiene una sabiduría, la cual que se deposita en la memoria, en su memoria. Porque esa es la capacidad del agua, el guardar la memoria. Es decir, se han hecho experimentos en una piscina, ¿verdad? Echar un poco de veneno, ¿no? En una piscina, echar un veneno, vaciarla, dejar 1 litro y volverla a llenar. Y entonces hacer una analítica sobre esa agua y todavía aparece ese cambio molecular que se ha dado en el agua una vez que ha sido intoxicada. Por eso nosotros guardamos la experiencia. ¿Dónde guardamos la experiencia? Precisamente en las aguas celulares, en las aguas estructuradas molecularmente en nuestro cuerpo. Es donde guardamos la memoria, ¿verdad? Porque cuando tú acaricias a alguien, tú sientes esa caricia, ¿no? Y ese tacto de la piel de esa persona es diferente al de otra persona. ¿Y dónde lo guardas? No lo vas a guardar aquí en la cabeza, es en el mismo lugar donde lo percibes, ¿verdad? Claro. Que sin tocarse, se sienten y se presienten e interactúan en lo sutil, ¿verdad? La sensación la puedes revivir las veces que quieras, sintiendo esa
esa emanación, esa vibración que fluye dentro de ti, más allá de la fisicalidad o de la mente racional, que desde luego no guarda nada. Esto es bien importante. Energéticamente sientes y puedes revivir esa sensación con toda la estructura que dejó cargada esa emocionalidad, que es importantísimo en este proceso. Dime una cosa, Carlos, ¿alguna vez has sentido como un llamado específico de una fuente o de un balneario o de un río que te haya así como llamado, sentir esta sensación de no sé por qué, pero tengo que meterme aquí, ¿no? Tengo que ir con todo en este lugar. ¿Cómo fue esa experiencia, si es que alguna vez la has sentido? Sí, precisamente estaba recordándolo hace un momentito antes, meditando sobre lo que íbamos a hablar hoy, o lo que íbamos a conversar y compartir entre los dos y entre los que nos estáis escuchando o los que nos vais a escuchar luego, más tarde, en otro momento. Y es que me acuerdo de pequeño, iba con mi padre, íbamos con mi padre y con mi madre. Sin embargo, muchas veces con mi padre, recuerdo los sábados por la mañana, mi padre decía, ven, Carlitos, vámonos. Y nos íbamos a un balneario abandonado, que había un tiempo que estábamos viviendo en Cadaqués. Entonces nos íbamos a un balneario abandonado que estaba en el Pirineo, pre-Pirineo, ¿no? Cerca de la frontera de Francia. Y ese lugar a mí me desarrollaba una imaginación, pero no fantasía, que son cosas imaginarias, sino la imagen real de lo que aquello era, ¿no? O había sido. Porque estaba abandonado, o sea, podías entrar por allí, no había puertas, en fin. No había los niveles de destrozo, porque estábamos hablando de los años 60, ¿no? Principio de los 60, con lo cual cuando se abandonaba algo no lo llenaban de pintadas, ni rompía todas las puertas, ni se vandalizaba, sino era algo que estaba abandonado y estaba ahí detenido en el tiempo. Y entonces, claro, yo le preguntaba a mi padre, bueno, papá, ¿los balnearios qué eran? Dice, bueno, pues era cuando la gente se iba, lo que nosotros hoy día decimos vacaciones, la gente, en general más pudiente y no tan pudiente, pues iba a esos sitios a sanar. Y se sanaban precisamente con el agua, ¿no? Claro, mi padre era hijo de médico rural y había cosas que no se habían prostituido, ¿no? O sea, ellos no tenían esa prostitución de la mente intelectual de la medicina de la bestia industrial. Entonces, sí fue capaz de transmitirme cómo la gente iba allí y sanaba simplemente bañándose en las aguas termales, relajándose, estar en contacto con la naturaleza, porque además este balneario que te digo pasaba un río al lado, ¿verdad? Que era el agua fresca, sin embargo en el balneario mismo había una fuente de aguas termales, ¿no? Que salía bastante caliente el agua. Y ahí se creó una atracción para mí de los balnearios como algo divino, sagrado y sobre todo curativo. Y no Y era algo intelectual, porque... además esto de los balnearios que dices, los ves por todo el mundo, o sea, en Turquía, en Pamukkale, y hace miles de años que... En México hay a punta pala. Totalmente, o sea, y se usaban justamente para lo que dices, para ir un poco de vacaciones, en lugares de descanso, de sanar, de limpiar, de depurar, y eran considerados históricamente, o sea, luego hubo una caída de conciencia y como que se pervirtieron y nada más quedaron así como haciendo uso cuatro riquillos, pero esto realmente eran lugares para sanación importantes. Sí, hubo un declive cuando fundaron todas las universidades estas cientificistas, en las cuales pues, se quemaron libros, se quemó información, se detuvieron a los médicos antiguos, a los mal llamados chamanes, curanderos y tal, ¿no?
bueno, que estaban más en consonancia con la naturaleza y con la realidad de que el cuerpo se sana, es el que sana, el que se sana por sí mismo, es Exacto. una, permíteme el término máquina, no somos máquina, pero bueno, para que nos entendamos, es una máquina muy precisa, ¿no? De precisión meridiana y toda la conexión del cerebro, del sentimiento, de lo que la mal llamada enfermedad como curación y reparación de tejidos, ¿verdad? Y ya está, ¿no? No quiero profundizar porque si no se nos carga en el programa si ya me meto a un nivel Sí. más científico. Y el tema entonces vuelvo al tema de los balnearios, porque cayó en el mismo declive, ¿no? En el siglo XX fue a menos, y ahora sí, ahora ya lo reconvierten, pero ya es el spa, wellness, masajito, que me voy a poner guapito, guapita, rayos uva, un poco ha perdido esa esencia, ¿verdad? Entonces Sí. ya balnearios con esa filosofía, con esa relación con la propia naturaleza y nuestra propia naturaleza, o sea, la propia naturaleza de la naturaleza y nuestra propia naturaleza, que al fin y al cabo es la misma. Y recuerdo además el sauce llorón. Había un sauce llorón en aquel lugar y claro, para mí era un árbol tan especial que me quedaba fascinado con el árbol. Claro, luego descubrí que el sauce llorón lo utilizaban realmente para calmar las fiebres, ¿no? Cuando alguien estaba con mucha fiebre, que de ahí sale del sauce, sale el salix, sale el ácido acetil salicílico. Mira, Salici esa no viene me la del sabía. sauce, Ah, del salix, ¿no? Lo que luego fue la aspirina, pero que ya la claro, aspirina fue una derivación, ¿verdad? De la Bayer, química, agroquímica, claro. bueno, ya lo que hemos estado hablando hace un momentito, ¿no? Entonces, fíjate cómo la naturaleza ya nos proveía de todo esto, ¿no? Cuando se conocían las enfermedades, no por sus síntomas, ¿no? Que también había, claro, una forma de detectar. Sin embargo, cuando el proceso era en ciertos lugares del cuerpo, pues tenía un significado, ¿verdad? Yo tengo aquí, alguna vez lo he sacado, perdonad un momento. Esto es parte de estar en vivo y de tener los elementos. Así que, bellas almas, siéntanlo a ver qué nos va a enseñar Carlos. Bueno, aquí tengo una edición del año 1762, original. Wow. Esto es piel de corderito. Este es el sexto tomo de la Flora Española, Historia de las Plantas de España. Tomo 6, está todo lleno de anotaciones de mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, por Wow. aquí escrito a mano, cuando la gente escribía muy bonito y con gusto. Y entonces, claro, me he visto en la obligación de leerlo con dedicación, con amor, cariño. Y me he dado cuenta que entonces todo esto que estamos descubriendo ahora con de las nuevas medicinas, del reencuentro con uno mismo y todo esto ya lo tenían claro aquí. Y esto fue eliminado a finales del siglo XIX. Este ejemplar posiblemente, no sé si hay otro en España, no lo sé. Porque hubo un tiempo que tuve incluso una librería de libro antiguo y de segunda mano. He estado mucho en contacto, he intentado averiguar a ver si encontraba similares y no lo encuentro. Posiblemente habrá algunos. Lo que sí es cierto es que se eliminaron y en eso se basa la película esta famosa Fahrenheit 451, ¿no? En la cual se quemaban los libros, etcétera, etcétera. Porque eso pasó. No se cuenta, pero pasó, ¿no? Igual Claro. que no se cuentan muchas cosas que pasan y están pasando. Bueno, Me pues, llama la claro. atención eso que has mencionado, la fecha, 1760, que fue Y dos. justamente ese momento donde se hizo ese reset que tanto se dice
de este famoso reset, que además vas a cualquier catedral o a cualquier lugar en Europa, en Francia, en Argentina, en cualquier sitio, y preguntas, oye, esta catedral y esta iglesia, ¿cuándo fue construida? Entre 1760 y 1780. Todos los sitios te dicen exactamente lo mismo. Vayan ustedes de vacaciones ahora, vayan a la catedral más importante del lugar y que visiten y pregunten las fechas. Y todo el planeta fue construido exactamente igual, con el mismo tipo de construcción, con el mismo tipo de piedras, con el mismo tipo de construcción en todas partes del mundo entre 1760 y 1790 más tardar. Entonces esto me llama la atención, que este libro, que es de esas épocas también y de toda la sabiduría que se tenía en esa época, es justamente cuando se hizo este supuesto que hemos hablado muchas veces también con nuestro querido amigo Arlequín, de este reseteo planetario, ¿no? De todo lo que se ha vivido. Y esto es importantísimo porque esa sabiduría está ahí. Y creo, como lo que dices, que parte de lo que traen estas aguas es esas memorias que nos ayudan a recordar también. Y en estos balnearios y todas las termas y todas las sales y todo esto nos abren las memorias en nuestro ADN que conectan con el recuerdo de quiénes somos. ¿Cómo ves de esto que te digo? ¿Te resuena? Claro, mucho lo que estás diciendo. Porque realmente es una unidad acuática, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Todo es agua, incluso el aire es agua, las piedras es agua, desde el punto de vista que lo hemos planteado, ¿no? No penséis que somos el agua de marca, de la botella, de embotellada, ¿no? Va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, lo cual significa que cuando uno, por ejemplo, medita, muchas veces se utiliza el término voy a bucear en mi interior, ¿no? Voy a bucear. Cuando ves a los astronautas, ¿no? Supuestos astronautas también, ¿no? Porque hoy día ya hay mucha información, mucha ¿cómo se llama? Conspiración, negacionismo, etcétera, etcétera, acerca de el universo, el espacio. También son buzos, como buzos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el vientre de la madre, estamos dentro de un agua, ¿no? Y de hecho, cuando vas a nacer, se rompen, ¿qué? Aguas. Claro, las aguas, ¿no? Claro. Yo he tenido 7 hijos, no yo, no los he parido yo, pero 7 hijos, pero cada vez que íbamos a la paridera o llamabas a la partera, era porque la mamá había roto aguas. Aguas. Ya era la señal, ¿verdad? Entonces, pues esto es bien interesante tenerlo en cuenta no como una información intelectual, ¿verdad? ¿No? De la composición química y todas estas historias, sino como la conciencia del hecho de las aguas. El mismo planeta, hay tantísima agua, de arriba, de abajo. Entonces, toda esta falsedad, ¿no? Del agua, de que no hay que desperdiciar el agua, esto es un circuito cerrado. Es como aquel experimento de un señor que cogió una garrafa de cristal bastante grande, ¿no? La llenó de agua, le puso agua, le puso un poquito de tierra, unas plantitas, y se creó un sistema dentro de vida como el del planeta, ¿verdad? Igual que el de un domo, ¿vale? No de una atmósfera que sales así y de repente hay un sitio donde la atmósfera no se dispersa en un universo vacío, sino funciona de esa forma. Y ese experimento lo empezó, no me acuerdo del nombre del doctor o del científico que lo hizo, pues lleva como 40 años funcionando en un circuito cerrado, la vida dentro de una garrafa herméticamente cerrada.
sea, que se supondría que el aire pues acaba, ¿no? O se crea, Claro. debería crearse un vacío, ¿no? Como cuando haces una mermelada al baño María, pues se crea el vacío y cuando la abres hace ¡plaf! Porque vuelve el aire dentro, ¿verdad? Sin embargo, en esa garrafa grande, que era además, ya te digo, ahora no me acuerdo del nombre de este señor, sin embargo, él lo demostró, ¿verdad? Que en realidad es un circuito cerrado. Igual que nuestro cuerpo es un circuito cerrado y todo esto es teoría, ¿no? Digo teoría para no comprometerme ahora mismo en convencer a nadie, ¿no? Que lo que es la orina es agua de mar. O sea, es prácticamente idéntico al agua de mar. O sea, Claro. la orina. Bueno. El plasma sanguíneo es idéntico, salvo en la hemoglobina, en el núcleo de hierro, que la hemoglobina es roja por el tema del hierro, pero es idéntica al agua de mar, ¿no? Que tiene el núcleo de sodio. En el caso de la clorofila también son idénticas, solo que cambia el núcleo. Y eso es lo que las distingue unas de otras. Sin embargo, el común denominador es ese plasma vital energético de agua, para que lo entendamos todo, estructurada, para no perder la noción de agua, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho, hay aguas de plantas, hay aguas de... Y de hecho aquí en África, una grandísima mayoría por no decir la totalidad de los chamanes, curanderos, médicos tradicionales de la selva, del desierto y tal, utilizan las plantas ni siquiera como para bebérselas, sino en baños. Se utilizan en baños porque nosotros la piel es la maestra de la ósmosis, ¿no? Del intercambio, ¿verdad? Del equilibrio, tanto electrostático, de ese líquido, de esas aguas, ¿verdad? Porque el aire también tiene, y se mide, ¿no? Y físicamente, ¿no? Hay un 30 y tantos por ciento de humedad. Un 30 y Sí, tantos por ciento de humedad es un clima ultra seco. Ahora mismo aquí estamos en tiempo de lluvia y hay muchísima humedad. Cuando empieza a llover, esa humedad que está en el ambiente se va y se centra y se concentra con la lluvia, ¿verdad? La lluvia cataliza esa humedad propiamente. Y sin embargo hace falta del juego de bacterias para que el agua precipite. O sea que no solo es cuestión, porque hay toneladas y toneladas de peso en una nube. ¿Y por qué no precipita? Solo precipita por la acción de unas bacterias que entran en juego, que son primas hermanas de las bacterias que me configuran a mí y a ti y a cualquiera. Claro. Porque físicamente nuestro peso molecular, la mayor parte de nuestro peso molecular no es de los minerales que contienen nuestros huesos, sino de esas bacterias que son trillones de bacterias que están aquí, tienen el conocimiento y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y todos están conectados. Es muy interesante esto que dices porque efectivamente tomar conciencia de lo que representa el agua, las bacterias, todas las formas. Hoy están resurgiendo también muchas maneras de sanación y de terapias alternativas que tienen que ver con nuestras propias aguas internas, desde la orinoterapia, montones de cosas que ahí han estado siempre, ahí han estado en forma constante. Y normalmente la gente no le ha dado la importancia o se han desvirtuado porque todo lo que es ciencia y médicos y todo esto ha desvirtuado todo, pero es muy interesante esto que comentas porque viene a cambiar absolutamente todo y tenemos que empezar a cambiar esta visión, ¿no? Así que, oye, dime una cosa, Carlos, ¿has tenido alguna experiencia así mega transformadora en un balneario que tiene aguas sagradas que tú digas, wow, he recordado algo, he visto algo, he recordado memorias? ¿Alguna experiencia especial de este tipo que nos abran los balnearios en este ciclo? Muchas, bastantes, en diferentes lugares del planeta donde ni te lo esperas
y siempre, siempre, siempre sucede, acontece, hay una transformación, una transmutación que te permite pues aprender, sobre todo si estás atento a las circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, no sé si quieres que te cuente alguna o algo Sí, en especial, cuéntanos algo para que la gente se haga una idea de lo que para puede. hacerlo también ameno, ¿no? Y Sí. comprensible para todos. Eh, bueno, puedo compartir eh, en el bosque de la primavera, cerca, en Jalisco, México. Ah, mira. Ajá. Se llama el bosque de la primavera, es un bosque muy grande, una zona inmensa que hay aguas frías, aguas calientes. Bueno, México es un paraíso del tema termal, ¿no? Sí, es Siendo maravillosa. un país, una tierra con mucha actividad volcánica. Y bueno, pues la experiencia es que realmente uno recibe una información alquímica. Es decir, en realidad la sanación es pura información a nivel, digamos, interno, ¿verdad? Entonces, que a lo mejor nosotros no somos conscientes intelectualmente, ¿no? Sin embargo, si luego lo aplicamos, si viene hoy día en la medicina convencional alopática, el médico te dice, tómate esto, tú te lo tomas y tú confías que eso va a funcionar, ¿no? Pues confíes o no confíes, la naturaleza, ella ya sabe cuál es su labor y entonces nuestra labor es precisamente hacernos conscientes de ello. Entonces, cada vez que yo he estado en un lugar como estos de balnearios, ¿no? Que cuando viajo por ahí me gusta ir a esos sitios, cascadas, ríos, lagos, eh, cuevas marinas con agua o cuevas acuáticas, O ¿no? Que en España cenotes. también hay muchísimo. Y en México en concreto, efectivamente, pues me acuerdo que la experiencia que tuve allí fue que dentro del fuego hay vida. Porque me acuerdo que en este bosque de la primavera había diferentes fuentes y había una que salía el agua hirviendo a 100 grados. No sé si eran 100 grados o 98 grados. Y justo en la charca que había en la salida de esa fuente, ¿no? Y además había un cartelito allí que decía, este agua sale, creo que eran 98 grados y medio, 99, vamos, Impresionante. en ebullición. Había algas viviendo. Y decías, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esas algas estén sobreviviendo? En la misma orilla había plantitas que salían. Decías, esto es increíble, porque eso está más cerca del fuego que del agua. Claro. Se hubieran recocido. Es que no podías meter el dedo allí, te quemabas. O sea, metes el dedo y Claro. te quemas, te lo cueces. Para bañarte en ese agua ya tenía que ir bajando por unas pozas y al final, como a 100 y pico metros, había una balsa que también para meterse había que coger, ir mojándose poquito a poco para ir habituando el cuerpo, porque allí abajo, a 100 y pico metros, en una balsa grande ya el agua incluso le derivaban agua fresca para que te pudieras bañar, que te bañabas a 40 grados de Sí, si no temperatura, porque es lo que te soportas, ¿no? Claro, lo más curioso y la información que en ese momento recibí fue como un choque, como se dice hoy día, me voló la cabeza de ver plantas y algas sobreviviendo en esas temperaturas. Agua hirviendo, porque es que estaba en ebullición ese agua, en Claro, principio de ebullición. es realmente donde entra un choque porque uno está pensando que las plantas necesitan y están al aire y no sé qué, y no te puedes imaginar que en esas temperaturas que estarían friéndose de esas algas, realmente estén sobreviviendo tantas especies para que eso nos haga ver la biodiversidad de este planeta que da para múltiples maneras, formas. Por eso siempre cuando a mí la gente me trata de decir, es que se dice así, es que aquí se dice así, y todo el mundo quiere meterte en su pequeño mundito de lo que es el planeta, de cómo se hacen las cosas o cómo son las palabras
o cómo es tu pequeña doctrina, cuando Claro. realmente tu visión es tan pequeña que ver justamente la complejidad de todo lo que abarca este planeta nos deja a veces Mm. atónitos, sin palabras, en este sentido, te friquea, te vuela la cabeza y te hace darte cuenta del, a mí me ha pasado en algunas partes del planeta decir, híjole, qué pequeña soy en este grandioso planeta tan maravilloso en el que vivimos, ¿no? Y las diferentes Pero formas. dentro de tu propia pequeñez, y perdona que te interrumpa, dentro de tu propia pequeñez eres capaz de asimilar lo infinito. La O sea, nuestra propia, grandiosidad infinita. ¿Eh? Exacto. nuestra propia infinidad. No Así es es. nada, A por eso inventar iba, palabras. ¿no? Que de Sí. pronto te Eres capaz, sientes. tienes esa conexión. Es como siempre dicen en el desierto, ¿no? Un grano de arena resume y contiene todo el desierto. Una gota en el Exacto. océano contiene todo el océano. Todo lo que Entonces, tienes que saber del océano. es bien importante esto que dices, porque realmente te cambia toda la visión y tu mapa, tanto tuyo como del todo, se magnifica en toda su expansión. Es realmente maravilloso, porque ahí empiezan a activarse esas memorias de recuerdos que verdaderamente te llevan a tener una sensibilidad que dices, esto fluye en mí y soy parte de todo esto. Y ahí es cuando te unificas en ese estadio de conciencia. Bien, bien hermoso. ¿Eh? Bueno, con lo cual, me lleva a preguntarte esto, que justamente un balneario puede convertirse en un gran espacio de reconexión con el ser, con tu esencia, y puede Claro. habilitarse un estadio y un gradiente conciencial importante. ¿Qué nos cuentas al respecto, mi querido amigo? Pues si lo ponemos como ejemplo y en una especie de paralelismo o metafórico, hoy día que se habla también tanto de la fuente, es que nos conectamos a la fuente. Más allá del demiurgo, de esto, del otro, la fuente, la fuente, la fuente. ¿La fuente qué contiene? Porque la fuente es vale la fuente, pero la fuente, si no tiene agua, no es fuente, no puede fluir. Es Claro. el continente, ¿no? Entonces, el contenido que es el agua. Ujú. Entonces, precisamente, yo ahí retomo ese sueño, esa impresión que tuve cuando era jovencito, que era un tierno infante, que me maravillaba de estar en aquel lugar y que me encantaba ir allí. Y cada vez que me dicen la palabra balneario, me evoca ese lugar. Es como que ¡pum! Conecto enseguida. Es como cuando alguien te dice algo y uno tiene una imagen de Claro. algo sobre ese algo, ¿no? O sea, pues una bicicleta. Pues todo el mundo se acuerda de la bicicleta que tuvo con 14 años o la primera vez que vio una bicicleta, entonces te viene siempre la imagen de eso, ¿verdad? Entonces, para mí, y hablo ya en un plano individual, singular, eh, como, como único que somos, y soy, y sois, y son, eh, el tema del balneario, para mí es como el reto, es completar. Tú sabes que yo me he movido y me sigo moviendo en el mundo botánico, ¿no? Por eso, gracias a mis antepasados, ¿verdad? Pues estoy aquí, mi misión es ser guardián de este pequeño tesoro. Eh, pues verdaderamente el balneario recuperar ese espacio de salud, ese espacio con la fuente, tanto en sentido físico como metafórico, como espiritual, como biológico, como etcétera, 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 ¿verdad? Es, es, es realmente algo fascinante. Y para mí quizás un acto revolucionario, porque desmonta toda la narrativa industrial. Y sabes a Claro. lo que me refiero, ¿verdad?
para no entrar en censuras. Entonces, verdaderamente es un acto revolucionario recuperar los balnearios, los pequeños balnearios, porque a veces un balneario puede ser una fuente que tú conoces, un sitio donde hay un humedal, donde el líquido elemento, ¿vale? Y valga la acepción del líquido elemento, fluye, ¿no? Surge, reconecta, te saluda, te recibe, te da la bienvenida. Y siempre hemos tendido los humanos, las tribus, a estar cerca de los ríos, de los lagos, de las fuentes, de las saunas, ¿no? Los temazcales en América es agua también, Sí, claro. porque el temazcal Sabes, es un ritual del agua, del claro, fuego, pero y porque del fuego, el agua ¿Eh? contiene el fuego. Claro, ¿Eh? las El piedritas y agua los es un fueguitos. siguiente, es una evolución del agua. El fuego no es un elemento diferente, es una evolución del agua, es un siguiente paso, ¿verdad? Y uno colabora con el otro y el otro colabora con el uno, ¿no? Y todos se conjugan con el elemento, digamos, que lo une todo y a la misma vez da energía por la cual fluye, ¿no? La energía famosa que descubrió o dio a conocer al mundo Tesla y otros, pues es que es el éter, ¿verdad? Ese es el que confluye, ¿verdad? Lo que pasa es que el agua precisamente es ese común denominador de la fuente a nivel como palabra absoluta, ¿no? En mayúsculas, ¿verdad? El todo es No sé si me he ido por justamente. las nubes o por los cerros No, de está, Úbeda, está pero creo bien. que Yo lo que no sé quería si he era respondido a tu pregunta. justamente llevarte en este trabajo iniciático que estás empezando con este movimiento que van saliendo desde Valencia, salen, ¿no? Desde Sí, vamos a allí salir de Valencia. van saliendo este grupo que van a ir haciendo este trabajo iniciático. Me imagino que parte de pasar por diferentes lugares en África, porque para que la gente entienda este contexto, este viaje iniciático es un trabajo de conexión que van a ir haciendo cada uno y van a ir pasando por diferentes balnearios con aguas, no sé si termales, fuentes curativas, etcétera, pero van a ir Las hay, haciendo las hay. un proceso de depuración, de sanación, de limpia y purga, hasta llegar al último balneario que está justamente en donde tú estás ahorita, ¿no? Sí, en Entonces, Senegal. Sí. desde ahí van a ir llevando todo este proceso. ¿Qué es lo que en un momento dado las personas van a vivir, a sentir o qué se espera en este proceso iniciático a través de estos balnearios que ya hemos hablado un poquito, justamente dándole sentido y qué es lo que podrían sentir las personas para que les animes, para que la gente conecte contigo y realmente sea parte de este llamado? Muy bien, pues no es que no hay expectativas. Lo que hay es el reencuentro con uno mismo, ni más ni Ujú. menos. Con lo cual, eso es lo bonito de la causa, que cada quien descubre. Incluso habrá gente que descubra que no se soporta a sí mismo y coge, se da media vuelta y se va. Le habrá servido de algo, por supuesto. Quería añadir que ahora vamos a hacer esta expedición, va a haber otra, y tenemos prevista una expedición bastante más grande a la altura de enero del siguiente año, si la cosa y el apagón lo permite. Con Arlequín tenemos previsto hacer algo ya un poquito más de más volumen, ¿vale? De personal, pues para hacer una especie, digamos, como hicieron los marroquíes, de marcha verde. Es decir, un camino de un grupo, de un equipo de gente, más que un grupo, porque los grupos se confunden con la masa y la masa es demasiado heterogénea. Sin embargo, un equipo es en el cual cada quien aporta y va a descubrir su propio
ser y su propio interior, su propio viaje interior. Porque al fin y al cabo, en eso sí que estamos casi todos de acuerdo, en realidad el camino exterior es un reflejo de nuestro camino interior, ¿vale? No Y quiere decir esto eso que haya que tener una puede visión de nueva era, de que todo es un espejo, porque tampoco es tan así, ¿no? Que también hay cierta realidad, verdad en todo ello. Lo que pasa es que debemos vivir en un mundo que, como el agua, que es flexible, ¿no? ¿Por qué es fuerte el agua? ¿Por qué? Porque el agua, y no lo olvidemos eso nunca, obedece siempre a la ley del mínimo esfuerzo. Y siendo la ley del mínimo esfuerzo, es la que más fuerza tiene. Por eso un río, una gota, la tortura china es una gota en la cabeza, un río es capaz de horadar un barranco para llegar al mar, simplemente fluyendo. Y Sin toda la necesidad de información ir. la encuentran en artoasis.es, ¿verdad? Ahí ¿De también qué? van a De poder nuestro canal de encontrar YouTube. toda la información de enero ya. Exactamente, ya entras en la página web, en nuestra página web. Podéis entrar en la página web y ahí tenéis los contactos y para aquellos que estéis interesados en la ruta o en el balneario, en colaborar, participar, ayudar, porque son proyectos que no dependen, aunque somos una asociación que nos denomina, que estamos registrados como asociación sin ánimo de lucro, por motivos obvios, ¿no? Para que nos dejen en paz y no tengas que pagar impuestos por cada paso que das. Porque ya cuando das un paso estás pagando impuestos, porque cuando compras gasolina estás pagando un 70% de impuestos, con lo cual ya en el negocio del transporte estamos pagando muchos impuestos todos y cada día. Y por desgracia hoy hay gente que trabaja 7 meses al año para pagar impuestos. Y de lo que queda también tiene que pagar impuestos porque luego se va a ir de vacaciones y cuando compre comida va a pagar impuestos indirectos. Todo Total, el que al tiempo final nos están es imponiendo una algo. esclavitud. Vale, entonces, de hecho, la asociación se llama también Artoasis, por eso. Entonces se me ha ido el santo al cielo porque iba a decir algo y se me ha ido por el tema de la asociación que En quiero decir que en ese... artoasis.es se encuentran la info. Exactamente. La cuestión es un trabajo en equipo, en el cual cada quien aporta y se hace responsable de su actividad, de su valor. Porque vamos a poner, cada uno pone un valor añadido. Es lo que hace que el conjunto sea más brillante, sea más útil y sobre todo que tenga servicio y apoyo a aquellos que no tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, cuando tú brindas a alguien, eres un hito en el camino, ¿no? En el cual ayudas a los demás, motivas a los demás porque compartes tu experiencia, no con un instinto paternalista, sino lo compartes de una forma espontánea, de cariño y amor, esas personas pueden desarrollar y parten de la base en la cual tú has dejado el listón. Y eso es la base de la evolución humana, ¿no? Nuestros hijos heredan de nuestro ADN hasta donde yo he llegado y él va a partir de ahí, ¿no? Claro. Por desgracia hoy, como se hace más caso de la programación a los estímulos externos, ¿no? La escuela, todo esto, pues por desgracia también está viniendo, hay una parte de las generaciones actuales de niños y jóvenes que sí están mucho más evolucionados porque ellos están heredando esa herencia del linaje y todo esto, una evolución. Sin embargo, hay otros que se les está desprogramando, se les está convirtiendo en portales orgánicos. Y hay una gran parte de la sociedad que para ellos la música se llama reggaetón, que para ellos la poesía es, tú ya sabes, mi niña, que tal y cual, ¿no? Y nada más, no lo saques de ahí, ¿no? Sí, la verdad es que Y musicalmente es unas tienen que generaciones. reconocer que no saben, entran en pánico. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Pues mil gracias, Entonces por eso Carlos. Ha estamos sido un creando... programa maravilloso. No sé si te quieras despedir con algo
para que las personas se queden con una semillita especial y Claro. cuéntanos. Pues sí, voy a dar un consejo de la botiga de la abuela. Uno se puede hacer su propio balneario en la bañera de tu casa, y si no tienes una bañera, un buen barreño, ¿vale? Te buscas un barreño grande, calientas agua, buscas agua de mar, ¿vale? Te pones un poquito de ruda, un poquito de limón, sal, te puedes echar canela, puedes echar lo que a ti te vibre en un momento dado. Cualquier planta, ¿eh? No la llenes de marihuana porque te agarrarás un buen colocón. Hay un mundo fantástico de plantas que ellas te van a transmitir lo que sea. Entonces tú te puedes hacer un pequeño balneario en tu casa, ¿eh? Yo me lo hago, yo Prácticamente. constantemente en Te mi tina, en relaja, mi bañera, te desestresa. mis baños de sal con plantas son maravillosos. Por ejemplo, la ruda es excelente para eliminar, para destruir o para disgregar, disolver, mejor es la palabra más correcta, disolver todas esas energías negativas que se nos van acumulando con la información que vemos en internet, en la televisión, lo que pasa aquí, que si tal, que si han matado a uno, que si se ahoga a otro, que si un accidente, que si la guerra, que si fulanito, menganito, que si Putin, que si Trump, que si esto y lo otro. Todo eso nos permite ese reencuentro con la fuente. Claro. Nuestro pequeño balneario. Nosotros ofrecemos un balneario porque es lo que a mí me gusta y lo que yo sé hacer. Y recomiendo pues que en vez de irte de vacaciones a Ibiza a ponerte hasta arriba de sustancias, de sexo, drogas y rock and roll, pues que pues te plantees buscar un sitio, una casa rural donde haya una buena cascada o un balneario, donde te permites ese reencuentro con ti mismo. Digamos que es el consejo o la recomendación o la motivación que puedo ofrecer en tu canal. Pues mil Y te gracias, invito también Carlos. a ver si algún día te veo por aquí o me voy yo para allá a México a verte y nos Pues vamos allí será al bosque muy de la grato. primavera. Será muy grato. Mil gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias por toda esta información súper poderosa que nos has compartido. Y la recomendación es, ya saben, visiten los balnearios, aguas y océanos y restablezcan sus propias memorias porque es momento de recordar. Un abrazo, Carlos. Bendiciones para todos.